pues continuamos con la siguiente presentación. Es de nuestras compañeras de la revista Bitácora, Cristina y Sandra, que son directora editorial y editora adjunta. Bitácora es una publicación de la Facultad de Arquitectura de la UNAM que aplicó por primera vez al índice en esta convocatoria y pues tuvo su ingreso con una calificación de 9.5, lo recuerdo muy bien. Es una publicación que ya lleva muchos años, al igual que Avance y Perspectiva, por ejemplo. Tuvo una primera época, después se reestructura y es a partir de 2012 cuando Cristina es designada la editora de esta revista, que bueno, pues tiene una nueva visión y el contenido, la verdad, es notable. Entonces, pues sin más preámbulo, les doy la palabra. Muchas gracias, bienvenidas y adelante. Hola, buenos días. Bueno, para empezar, la revista es un poco distinta a las otras, ¿no? Entonces, quería pues comenzar hablando un poco de esto, ¿no? De qué significa una revista de arquitectura, cuál es el contexto de una revista de arquitectura. ¿No sirve el apuntador? El teclado mejor. Bueno, comenzar diciendo que para la arquitectura es muy importante el papel de las revistas. O sea, fue en las revistas más importantes donde se dio la renovación hacia lo que es la arquitectura moderna. Podríamos decir que no podría existir una arquitectura moderna si no hubiera sido por el papel de estas revistas. Aquí, por ejemplo, tenemos l'Esprit Nouveau, que es donde Le Corbusier anunció cuáles eran los principios de la arquitectura moderna. ¿No está más cómodo que lo tengas acá? Es que, sí, no, es que son 65. Bueno, las revistas sirven también para dejar un testimonio histórico, ¿no? Sobre qué es lo que ha pasado en la arquitectura, etcétera. Es donde se plantean los grandes debates de la disciplina, donde se renueva constantemente una disciplina muy artística y donde también se presentan los grandes héroes, ¿no? Como en todo tipo de arte, existen los grandes héroes arquitectos y las grandes obras como consideradas paradigmáticas. Hay una larga tradición de arquitectos que diseñan revistas, ¿no? O sea, los arquitectos no tienen un papel pasivo en las publicaciones, siempre están tratando de hacer diseño editorial y comunicando sus ideas a través de distintas disposiciones entre texto e imagen. No, siempre hay un conflicto. Incluso en nuestro departamento de Bitácora hay una constante tensión entre el departamento de diseño editorial y los arquitectos, ¿no? Los editores arquitectos y todos los arquitectos que tienen que participar ahí, incluso los autores. Bueno, este es uno de los grandes héroes, Le Corbusier. Esta revista Casabella también es un lugar donde se dieron los grandes debates, ¿no? Donde siempre se están cuestionando las cosas, donde se hace teoría crítica de la arquitectura y estos debates permanecen vigentes, incluso en la actualidad. Incluso en México podemos hacer un recorrido de la historia de la arquitectura moderna en nuestro país a través de nuestras publicaciones que tienen también un extraordinario diseño desde el inicio, ¿no? Aquí vemos las revistas Cemento, que apenas era un órgano incluso de venta de cemento, pero tenemos unas portadas extraordinarias diseñadas por González Camarena. La revista Espacios, que es así como icónica, de los años 50, 40. O esta revista El Arquitecto, que es justo antes de la crisis, en los 70s, ya muy entrados, 78, 79, que tenía estos calados y sobrecitos donde salían fotografías, planitos en albanene, etcétera, ¿no? Tenemos toda esta tradición de grandes diseños en las revistas de arquitectura. Sin embargo, en general, las revistas no son órganos de difusión de medios académicos, sino de grupos de arquitectos que se organizan y quieren renovar la disciplina, quieren que la arquitectura sea otra cosa y entonces hacen una revista, ¿no? No son académicas. Actualmente hay muchas revistas importantes académicas, pero las que manejan el discurso son las comerciales. Esto para nosotros es muy problemático porque hay muchísimos problemas
hay errores que se repiten todo el tiempo y que están constantemente bombardeando. En la Facultad de Arquitectura hubo algunas revistas donde podemos ver esta relación entre diseño editorial y como las ideas que los profesores de la escuela planteaban. Esta revista tenía un extraordinario diseño. ENA eran las siglas de la Escuela de Arquitectura, Escuela Nacional de Arquitectura. Y aquí podemos ver todas las ganas que le echaban al diseño, ¿no? Por ejemplo, se planteaba el moderno engargolado, ¿no? El engargolado plástico era una novedad que tenían. Bueno, siempre conviven en sus páginas croquis, dibujos, texto, fotografías en gran formato, etcétera. Aquí está el engargolado plástico. Posteriormente, bueno, no son las únicas revistas de la Facultad de Arquitectura, pero estamos haciendo un recorrido muy rápido. Posteriormente estuvo la revista de autogobierno, que planteaba una postura política al interior de la escuela, que estaba en contra de un arquitecto al servicio del capital y que decía que la arquitectura era un instrumento para el cambio social. Y esto se reflejaba en su diseño editorial en cuanto a las imágenes, los contenidos, súper técnicos en algunos casos, en otros casos muy críticos, y en un formato que se repitió incluso en estos cuadernos que ya son de los 80, que era estandarizado, papel económico y todo muy, digamos, haciéndolo fácil para adquirir en cualquier lugar y fácil de reproducir. Estas revistas de los cuadernos fueron como el antecedente más importante académico de nuestra facultad, porque estuvieron en índices importantísimos académicos de arquitectura, tenían abstract y resumen, tenían palabras claves, tenían incluso contenidos en francés en algunos casos. Y bueno, es importante decir que estos índices para la arquitectura no son los mismos que para otra revista académica de ciencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos índices como Avery, como RIVA, que no les importan los abstracts, no les importa el contenido de investigación, o sea, como que se están evaluando otras cosas en arquitectura. Tenemos muchos cuadernos de arquitectura mesoamericana, virreinal, de urbanismo, de arquitectura, y de repente, por finales de los años 80, nació el color, ¿no? Para los arquitectos fue una gran revolución cuando nació el color, estaban felices de poder mostrar estas imágenes de los edificios. Y ahí es cuando nace Bitácora. Bitácora en realidad es la revista de arquitectura con mayor antigüedad en nuestra escuela. Nació en 1999 y su idea era hacer esta revista súper comercial, súper accesible, que interesara no solamente a gente de arquitectura, sino a cualquier público. Entonces, tenían contenidos, bueno, el nombre viene de, como ustedes saben, de la bitácora que va registrando todos los cambios en todos los pasos que se van llevando a cabo en una navegación, pero también se refiere al cuaderno de croquis y apuntes que tienen los arquitectos y los artistas, ¿no? Entonces era muy bonita la analogía de registrar todos los trayectos que iba llevando la escuela, de todas las travesías, etcétera. Todo el contenido era color, el diseño era muy bueno, el formato era un poco extraño. Hay gente que la recuerda todavía porque era aquella revista tan larga que no cabían los libreros, ¿no? Pero estos arquitectos siempre buscando formatos extraños, formatos locos, ¿no? Que llamaran la atención. Hay grandes artículos en esta revista, por ejemplo, de Álvaro Alto, hay otro de Mijares, etcétera, que han sido referencia constante en los estudios históricos sobre arquitectura. Bitácora ahora se plantea a partir del número 26, 2013, como una revista que se rediseña completamente, ya no se hace tan larga para que sí quepan los libreros, como decían los estudiantes, que quepa por favor en mi mochila, ¿no? Y bueno, se actualiza el diseño, que era muy bonito, pero finalmente se veía un poco ya pasado de moda, y se decide que van a ser ahora números temáticos, ¿no? Cada número va a tener un tema que no va a ocupar el 100% de la revista, pero que va a guiar un poco, ¿no? El diseño en general del número. Por ejemplo, esta es la convocatoria del siguiente número, es sobre el error, y es un tema que se supone que debe inspirar a los autores a proponer cuestiones. Tenemos el número de
por ejemplo, de medios, que es el verde, tenemos arquitectura, ciudad y oscuridad, la arquitectura de la ciudad y la luz, la arquitectura y las emociones, el paisaje, ¿no? El número 31 es completamente de la arquitectura de paisaje, porque la revista está, no solamente es de arquitectura, sino que también incluye arquitectura de paisaje, urbanismo y diseño industrial, que son las carreras que se imparten en la escuela. Tenemos, por ejemplo, la arquitectura desde la perspectiva de género. Este número fue muy exitoso. Y actualmente tenemos paisaje, espacio y tiempo, ¿verdad? Paisaje, ciudad y tiempo. Es el último número que ha salido. Ay, perdón. La revista no es exactamente, o sea, no cumple exactamente con todos los lineamientos de lo que sería una revista de difusión, e intenta ser también muy académica. Incluimos los resúmenes, los abstracts, las cornisas, etcétera, todo lo que piden otros índices académicos, pero no queremos cerrarnos a tener únicamente contenido de investigación. O sea, la apuesta de Bitácora es una apuesta de la diversidad, incluir en el mismo número artículos rigurosos de investigación, ensayos, reseñas, infografías y todo mezclarlo en sus páginas para que de una forma se acerque a los lectores a este contenido elevado, pero sin perder su atención de alguna forma. Entonces los artículos de investigación son completamente rigurosos. Sí se intenta no caer en tecnicismos o en lenguaje demasiado complicado o demasiado especializado, pero bueno, tenemos datos del autor, las referencias, las notas, un aparato crítico, tiene digamos, es rigurosa en ese sentido. Pero, por ejemplo, tenemos estas otras secciones. Esta se llama Casa del Pedregal. Como ciudad universitaria está muy cerca del Pedregal, la revista tiene la intención de concientizar al respecto del diseño que todavía queda de los años 40 a 60 en el Pedregal. Y cada número se hace una reseña sobre una casa que está todavía conservada o que está en peligro de demolición, etcétera. Y a esto van los estudiantes. Los estudiantes son los que hacen el recorrido, son los que hacen la lectura, ellos toman las fotografías, ellos hacen los planos, etcétera. No queremos perder este carácter de Bitácora. Bueno, también incluye reseñas de libros y este contenido desordenado, este diseño plural, se ordena en el índice, en la tabla de contenido de la revista, y se agrupa lo que es de investigación hasta arriba, luego se ponen los ensayos y las reseñas hasta abajo. De manera que aunque la disposición del contenido sea caótica, en el índice todo aparece perfectamente ordenado. Esta es más o menos la propuesta gráfica actual de Bitácora. Tenemos contenido en inglés también, sin traducción. A veces hacemos facsimilares. Y tenemos también esta otra sección que, a diferencia de las revistas comerciales que siempre están promoviendo un proyecto de una firma arquitectónica de una forma propagandística completamente, nosotros lo que sí reseñamos son los proyectos donde la escuela de alguna forma participa y da a la ciudad o a la comunidad, puede ser la Ciudad de México o puede ser un barrio en otro lugar o una ciudad en Colima, da proyectos, ¿no? Se hacen proyectos de arquitectura que benefician de alguna forma. Entonces, estos sí se reseñan. También da la bienvenida a ensayos fotográficos. Esta propuesta nueva de Bitácora ha sido premiada en las bienales. Los arquitectos tenemos estas bienales donde nos autopremiamos a todos, ¿no? Entonces, en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de Rosario de 2014, tuvimos una mención y fuimos ganadoras de la Bienal Panamericana de Quito. Entonces, actualmente Bitácora compite con otras revistas que también incluyen, como en el caso de Gato Pardo, incluyen algunos contenidos de arquitectura, o el caso de Arquine y Código, que son mucho más cercanos a la arquitectura. Compite todo el tiempo con estas revistas. Estas revistas se venden en Sanborns. Bitácora ya no se vende en Sanborns. Intentó venderse en Sanborns en la etapa anterior, se vendió un poco, ¿no? Se vendió más o menos bien.
tenía un tiraje de 4,000 ejemplares, ahora tenemos un tiraje de 1,000 ejemplares que solo se vende en librerías UNAM, sobre todo en la librería de la Facultad de Arquitectura. Tenemos digamos, una distribución muy limitada. Pero lo curioso con las revistas comerciales, a pesar de lo que les dije, que tienen a veces errores, que se repiten cosas que no están bien, que ya han sido superadas en la arquitectura, hemos constatado que estas revistas no son tan superficiales como uno podría pensar. O sea, hay un acercamiento de esta parte comercial de la arquitectura con la academia, y los personajes que están detrás de estas revistas contratan a gente académica de nuestra escuela para que escriban sus páginas. Entonces, Bitácora quiere ser, digamos, llegar a más público, y en ese sentido se parece a ellas, y ellos quieren ser más serios, ¿no? Entonces, aquí hay un acercamiento interesante que podríamos platicar después en la mesa adecuada. Nuestro proyecto a futuro es, claro, necesitamos estar disponibles en línea, ¿no? Tenemos el gestor OJS que Sandra ha chuleado lo más que puede, pero el diseño no tiene sus limitantes, ¿no? Además de que tiene sus limitantes el diseño, o sea, no es lo que un estudiante que aprecia el diseño quiere ver. Tenemos estos problemas en las redes sociales. Un autor manda un link por una red social y le contestan pues que no pueden leerlo, no pueden descargarlo. Eso lo recibimos ayer y lo quisimos incluir en la presentación porque es muy claro, ¿no? O sea, no nos sirve el link, no sé dónde picarle, no se despliega el contenido, etcétera. Tenemos en el contexto de revistas de arquitectura grandes antecedentes de diseño, páginas que han ganado premios de diseño web, que son revistas de arquitectura y que son contra las que tenemos que competir nosotros, presentando un contenido pero de calidad académico, ¿no? La referencia son Transfer y OnCube Magazine, que podrían parecer superficiales, pero en realidad sí tienen un contenido interesante, un contenido profundo, y Bitácora quiere tener esta proyección de estas revistas que sí se pueden compartir en la web, en redes sociales, etcétera. Bien. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias a Cristina. Pues comenzamos con las preguntas por acá de este lado. Hola, buenos días. Soy José Manuel Posada, vengo de Ciencia y Desarrollo del CONACYT. Fue muy agradable la presentación. Lo que pasa es que yo ya tengo mi stock de revistas que checo más o menos cada mes. Esta no la conocía porque estoy fuera del ámbito de la arquitectura, pero el diseño y en general es muy agradable visualmente como para que uno empiece a meterse a la lectura de lo que ustedes presentan. Entonces creo que lo voy a meter a mi stock y eso está padrísimo. Por eso uno viene a este tipo de lugares para aprender, obviamente. Y la pregunta obligada, llegué como un minuto tarde porque salí a tomarme un café. ¿Por qué la clasificarían de divulgación, de difusión, o por qué entra en este simposio? Digo, obviamente yo no soy coordinador ni mucho menos del evento, pero son bienvenidas. Pero ¿por qué están clasificándolas como para este simposio? Mera curiosidad sana, digo, no, sí. no. Bueno, precisamente porque no es problema de Bitácora, es problema de todas las revistas de arquitectura, es difícil siempre catalogarlas. O sea, a las revistas más importantes de arquitectura, créanme que no les importan los abstracts, los resúmenes, el contenido de investigación, o sea, eso no es relevante para las más importantes, o sea, no se han preocupado por esas cosas. La revista tiene una revista de investigación, perdón, la facultad tiene una revista de investigación que se llama Academia 22 y consideramos que esa es la que va al índice. Consideramos que las revistas tienen que aspirar a un índice de CONACYT por definición, ¿no? Teniendo dos revistas en la facultad, una de investigación y Bitácora, y con la idea de no cerrar las puertas a que los estudiantes puedan expresar sus opiniones, a que podamos expresarles contenidos muy complicados o muy especializados de forma clara y, digamos, interesante, consideramos que Bitácora era más adecuada para el índice de divulgación. Entonces, hicimos todos los esfuerzos desde 2013, desde el número 26,
para que Bitácora cumpliera con todo lo que se pedía de revistas de divulgación de CONACYT. Entonces, yo entiendo que sí, sale un poco, brinca un poco, ¿no? Como que no parece que sea amiga de las de ustedes, ¿no? Pero, bueno, sí, es amiga, pero no es hermana. No es enemiga, por lo menos, que eso está muy padre. Sí, era nada más una cuestión de definición, pero pues yo creo que son bienvenidos y padrísimo que estén aquí, ¿no? Me imagino. Sí, y es una puerta, o sea, para los estudiantes, sobre todo los que conocemos más son nuestros propios estudiantes. Para los estudiantes de arquitectura, Bitácora se ha convertido en una puerta a temas más trascendentales o más profundos. Entonces, cuando ellos empiezan a interesar, por ejemplo, con temas de emociones, primero se acercan a Bitácora, la leen y después profundizan en la lectura, ya se van a los libros más densos teóricamente, ¿no? Entonces, en ese sentido también la consideramos una revista de divulgación. Oye, sin, no sé, ánimo de generar la discusión, aquí a lo mejor merecería una mesa particular. Nosotros asociamos, el público en general, la arquitectura con algo de ricos. Alguien que tiene dinero para hacerse una casa y un espacio bonito, bien construido, etcétera. Y entonces, como que de alguna manera el resto de la población se ha ido alejando de los temas de arquitectura. Y entonces a mí me parece fundamental en cuestiones de divulgación el que vayamos viendo cuál es el vínculo con el espacio que tenemos todos, ¿no? Entonces eso sería muy interesante que pudiera llegar no solo a los estudiantes de arquitectura, sino al resto de la población. Nuestras ciudades son un ejemplo de lo mal que hemos hecho las cosas, de cómo hemos destruido el espacio y cómo cada vez vivimos en unos ambientes extrañísimos y artificiales, ¿no? Entonces, estos tipos de revistas pudieran ser un elemento fundamental para vincular a la población en general a cuestiones que son importantes, que son trascendentales, pero además una vía de entrada a temas sí científicos y sí temas tecnológicos. Es decir, hay una gran cantidad de conceptos que no entendemos o que no alcanzamos a ver el resto de la población, entonces a mí me parece que sería un esfuerzo interesante y creo que pudo haber caído de manera casual a la cuestión de divulgación, pero podría reforzarse ese aspecto de sensibilización del lector hacia las concepciones del espacio, de la vivienda, del espacio público, etcétera. Hay proyectos bien interesantes para tratar de convertir a las ciudades en cosas mucho más sustentables y eso implica los aspectos estéticos, pero también los aspectos de construcción, los materiales y lo demás, que el resto de nosotros no conocemos o no sabemos que existe, ¿no? Entonces a mí me parece que ese esfuerzo de ir hacia el resto de la población, no solamente la gente vinculada directamente o profesionalmente a la arquitectura, sería de un gran interés, ¿no? Sí, en realidad nuestros lectores podrían ser cualquier personaje que disfrute o padezca la ciudad y la arquitectura, ¿no? Que somos todos. Y tenemos artículos sobre urbanización salvaje, sobre políticas de vivienda, sobre cambios en el paisaje, sobre sustentabilidad, ecología, que pues eso, que todos lo disfrutamos y todos lo padecemos y que podría ayudar, por ejemplo, a la defensa del patrimonio, etcétera. Y, por ejemplo, esta sección de Casas del Pedregal, que podría parecer muy superficial, ¿no? En el fondo tiene una crítica, tiene una parte historiográfica, o sea, se trata de, es un tema que aparenta ser superficial, pero tiene una perspectiva crítica. Y las revistas de arquitectura, que son más leídas, como Arquine o Código, etcétera, parece que son temas profundos tratados de una forma muy superficial, ¿no? Entonces, ahí, digamos que en el mundo de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje y el diseño, hay como mucho ruido mediático. Entonces, sí, en ese sentido es muy importante, digamos, el pensamiento crítico que plantea la revista y su divulgación a todos los sectores. Uh-huh. Hola, ¿qué tal? Felicidades antes que nada por su presentación, estuvo bastante interesante. Me surgen muchas preguntas, obviamente por cuestiones de tiempo, dos concretas. Una, sí, después a la hora del receso, a la hora de la comida, me gustaría mucho más platicar con ustedes. Me llama mucho la atención la arquitectura, a mí me gusta mucho muchas veces hojear este tipo de publicaciones y todo, no conocía la de ustedes desafortunadamente, me parece un esfuerzo interesante.
Aquí el asunto es, más allá de su comunidad estudiantil, más allá de sus profesores, al tratar de ser una revista de divulgación, ¿cuál es su público objetivo? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, hablaban de que ahora se volvió temática la revista. Mi pregunta es, ¿no consideran que este hecho puede restarles audiencia, lectores, a su publicación? Gracias. Pues sí, el hecho de que sea temática de alguna manera ha funcionado porque funciona para atraer tanto escritores de otras disciplinas y de otras universidades internacionales, ¿no? Entonces siempre preparamos la solicitud de artículos como ya pensando un poco en quiénes, ¿no? Y hacia quién va dirigido, y de acuerdo a eso hacemos también un poco de difusión. O sea, al revés de lo que podría parecer, eso de hacerlo temático nos ha ayudado a atraer más gente. O sea, no, yo siento que es una gran falta de algunas revistas de investigación que tocan de todos los temas. Entonces no te acercas a ese número, te acercas a él por el artículo fulano, etcétera. Pero cuando tú ves la revista como una unidad, de repente te hablan de amibas y de repente te hablan de, no sé, PVC, ¿no? Entonces como extraño. Entonces es más fácil, más por los temas que planteamos, es más fácil que cualquier interesado de repente diga, ¿cómo que arquitectura, ciudad y oscuridad? ¿A qué se refieren? Y entonces se acerquen y después encuentren que la revista tiene otros contenidos, porque no está cerrado solo a lo temático, ¿no? Entonces, al contrario, nos ha ayudado mucho más. Y sí, la revista está dirigida a todo público. O sea, esa es una como gran ventaja de la arquitectura. Sí, nuestra idea es acercarla a todo público y moverla en todos los ámbitos, y etcétera. Como dijo Sandra, o sea, todos vivimos en arquitectura, todos vivimos en ciudades, todos tenemos problemas con cómo abre la puerta, me machuca, ¿no? O sea, diseño industrial, paisaje, urbanismo, etcétera, es algo que nos afecta a todos. Ya sé que todos pensamos que nuestra disciplina de estudio es la más importante, pero los arquitectos somos insoportables. O sea, de verdad creemos que el mundo no se podría explicar si no estamos reflexionando constantemente sobre la arquitectura, el urbanismo, el paisaje, ¿no? Etcétera. Bueno, Giovanna Buenahora de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género. Sé que más adelante va a haber una mesa, pero sí me interesó mucho esta diferenciación constante que hicieron en la presentación entre revistas de divulgación y revistas de profundidad académica, ¿no? Es decir, aunque somos una revista de divulgación, somos una revista seria. Tenemos contenidos serios académicos, ¿no? Como si la divulgación no fuera un asunto de seriedad y profundidad. Entonces, porque pareciera en la presentación que la revista, bueno, igual lo decías en el índice, ¿no? O sea, tenemos lo de investigación arriba y abajo tenemos esto que es de divulgación. Entonces, más bien como, sí, como me saltó mucho esta constante diferenciación que hacías en la presentación entre, por un lado tenemos una revista seria y por el otro lado tenemos una revista de divulgación, ¿no? No, una disculpa, eso se debe a la forma en la que yo hablo un poco así coloquial. No me refiero a eso. Por supuesto que las revistas de divulgación son muy serias y tienen un contenido riguroso, ¿no? Incluso más estudiado que las revistas de investigación, porque está estudiado para ser mucho más legible, ¿no? Y mucho más claro, ¿no? Y esto es muy difícil. A lo que me refería es que, cuando dije seria, es que podría ser considerado adecuado para una revista de investigación, ¿no? O sea, no superficial. Al contrario, pero sí intentamos, como nuestro medio es divulgación, intentamos que todas esas ideas que están expresadas en esos artículos de investigación se vean en imágenes, se vean en planos, se vean en un croquis, se expliquen en una infografía, en una línea del tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que las revistas de investigación no cuidan, ¿no? Y para nosotros es fundamental, o sea, no puedes hablar. Por eso les digo que está tan unida la arquitectura con el diseño editorial. No puedes hablar de un edificio en abstracto, ¿no? O sea, simplemente pues te quedarías ahí hablando y hablando y hablando y no explicarías mucho más, ¿no? Entonces tienes que ayudarte de otros recursos para poder explicar una idea. Pero sí, una disculpa en ese sentido, pero para nada era mi intención. Lo que decía es que sí tenemos artículos que se pueden considerar de investigación para los índices que revisan revistas de investigación. Bueno, Sandra Aurora González Sánchez, también de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género. Y bueno, yo tengo igual aquí, no sé, igual es una duda, ¿han editado alguna vez algún número que aborde aspectos acerca de la arquitectura
de las culturas prehispánicas. Le digo porque vengo de Chiapas y entonces como tenemos allá muchas zonas arqueológicas, entonces yo considero que igual y ese también pudiese ser un tema de interés y de divulgación. Es un tema que nos interesa muchísimo, más porque tenemos el antecedente de los cuadernos de arquitectura mesoamericana que eran increíbles, o sea, eran la revista más importante en ese momento, ¿no? En los 80s. El problema es que lo hemos tratado de hacer un número actual, pero no existe, por lo menos en lo que hemos alcanzado a investigar, no existe en realidad una renovación del discurso, no existe algo fresco que decir al respecto, más allá de lo que dice la revista de arqueología, ¿no? Entonces, o sea, dentro de nuestra disciplina, desde la Facultad de Arquitectura no hemos visto como suficiente empuje para sacar el número, pero estamos muy interesados en hacerlo. Hemos tenido cosas muy interesantes de arquitectura vernácula, de eso sí publicamos varios artículos, porque hay mucha gente de la facultad que se dedica a ese estudio de la arquitectura vernácula. O sea, pero yo lo decía en el sentido precisamente de que hacer divulgación acerca de este tipo de arquitectura, sí, no he leído la verdad la revista de arqueología, pero no sé si también, o sea, en qué tesitura ellos estén escribiendo, no si es para divulgación o es en términos de cuestiones de investigación, pero considero que sí es necesario porque al menos en los jóvenes universitarios hay mucho desconocimiento de este tipo de arquitecturas y de vestigios que han dejado, ¿no?, estas culturas. Y la otra que considero que también nada más sería una cuestión allí que me parece importante, como vengo del Instituto de Ciencias Biológicas, el ordenamiento territorial se ha vuelto un aspecto muy importante en la formación de los jóvenes biólogos a egresar, por supuesto. Entonces, en ese sentido, considero que ustedes pudieran aportar mucho, ¿no?, para que pudiéramos, ellos pudieran tener una idea de cuáles son las alternativas en ese sentido del crecimiento en términos de sustentabilidad, ¿no?, y de las construcciones que tienen que haber en sustentabilidad. En Chiapas tenemos antecedentes de 2 ciudades rurales sustentables que están ahora deshabitadas, no, por supuesto, pero bueno, esa ya es otra cosa. Pero por eso es necesario, sí, para que estos proyectos igual y prosperen y como que sean más asertivos, ¿no?, en su momento. Sí, nosotros damos la bienvenida a biólogos en la carrera de arquitectura de paisaje y tenemos algunos artículos en la revista que hablan de estos temas en conjunción con la biología, el territorio, el urbanismo, todo eso. Está padre. Te invito a que invites a gente aquí a escribir. Bueno, y acá tenemos la última pregunta de parte de Fabiola de la revista Contactos de la UAM Iztapalapa. Buenos días. Bueno, primero igual una felicitación, una revista bastante interesante. 2 puntos que me parecen sobresalientes. Un comentario que hace en un par de preguntas se hizo sobre el asunto de los números temáticos. Mencionaban que se visualiza el tipo de colaboraciones adicionales a la arquitectura que puedan entrar en estos números temáticos, y ahorita la compañera mencionaba biólogos, ¿no? Me parece también que ahora que estamos en un mundo en el cual todo se relaciona y se interrelaciona demasiado fuerte y muy complejo, la situación social, esto de la casa del Pedregal, a mí me parece que hay un aspecto social muy interesante que podría explotar y que podría explotarse y que podría atraer más público. En lo particular a mí me late mucho esta situación, porque finalmente, bien cierto lo que dicen, tenemos que vivir en un entorno que no nos es muy agradable, muy amable, y todas estas tendencias pues espero que sean hacia una mejor convivencia tanto como individuo como sociedad, ¿no? Entonces esa parte social yo creo que sí podría ser muy agradable y muy importante. Y el otro punto es, mencionaban que en la revista Bitácora llegan interesados, estudiantes y demás, a ver una primera etapa, una primera fase de un tema que después profundizan. Entonces yo entiendo esto como unas implicaciones importantes en sus lineamientos editoriales, es decir, la persona que publica un artículo pensando en introductorio de una temática, bueno, va a tener un perfil ad hoc y además unos lineamientos bastante estrictos para poder tener esa facilidad para que el estudiante o el interesado pueda profundizar con facilidad hacia los otros temas.
No, bueno, no es un objetivo de la revista, solamente es algo que sucede. O sea, no es el objetivo de Bitácora ser una puerta al conocimiento más especializado. Simplemente es por los lineamientos, por la personalidad de la revista y por los temas que tocamos, se ha convertido en eso, ¿no? Eso es lo que expresan los estudiantes, pero no es que les digamos a los autores, te toca hacer la introducción al tema de… No, para nada. Nosotros dejamos que fluya la reflexión, que fluya el estudio, el análisis crítico, etcétera, y damos la bienvenida a textos y los publicamos, ¿no? En ese sentido somos como un reflejo del momento actual en cuanto a la reflexión en nuestros temas, ¿no? Hola, Karina Galvez de la revista digital universitaria. Igual que nos comenten un poco este modelo que tienen para la publicación, que tienen ahí algún convenio con Lumen, porque creo que también eso puede abonar a la discusión de la mesa que sigue. Sí, como que ha sido un reto conservar la parte impresa de la revista, por los costos, etcétera. Entonces, tenemos un patrocinio de Lumen que a cambio de su anuncio en la segunda de forros nos da el papel. Entonces eso ayuda bastante. De todas formas, sí es una inversión la revista y de alguna manera sí hemos intentado como siempre hacer como intercambios. Por ejemplo, hacemos la presentación de la revista, siempre es como un evento importante de la facultad y lo hacemos en museos de la UNAM. Ese fue en el Museo del Eco, ¿no? Entonces siempre hay como un intercambio institucional, formas de colaboración y ahorita el proyecto sí es tener más impacto a nivel digital, ¿no? Entonces la idea es, decía que sí tratamos de jugar un poco con las reglas de la distribución. Ha sido como muy difícil entrar a las librerías de la UNAM y de los museos, que nos interesa estar en el Tamayo, en el MUNAL, etcétera, pero siempre es como un proceso burocrático que cuando interviene la cuenta de la UNAM siempre es como un problema muy grande. Entonces, a pesar de que, pues obviamente, o sea, los museos nos dicen, sí, claro, o sea, bienvenida a la revista, siempre es como un lío ahí económico. Incluso los museos se quieren publicitar en la revista, etcétera, pero bueno, son gajes institucionales que siempre tratamos ahí como de resolver. Pues agradecemos las preguntas y agradecemos también la participación de Cristina y Sandra por compartirnos los pormenores de Bitácora y los planes que tienen. Pues agradecemos, por favor, un aplauso. Y vamos a hacer una breve pausa de 10 minutos para preparar las ponencias de nuestra primera mesa de diálogo. Los esperamos aquí.